Vamos a continuar con la segunda parte de establecimientos que manejan el aguacate, pues sobre y hablar sobre la norma 066 FITO 1995. Bueno, ya comentábamos hace un momento donde pues se aplica la norma, pues ya industrializadoras, empacadoras para exportación, empacadoras para movilización nacional y centros de acopio, para que se lo vayan aprendiendo, ¿no? Algunas definiciones que tenemos que conocer, que es el aviso de inicio de funcionamiento, pues es un documento a través del cual se da a conocer el aviso de actividades de una persona física o moral en la producción, acopio, empaque, industrialización y o movilización de fruta de aguacate, ¿no? Ese es el aviso de inicio de funcionamiento. Y hace un momento veíamos cada una de las plagas reguladas para que se lo vayan aprendiendo bien. El primero es el barrenador de ramas, la palomilla, el Sternoma catenífer, Conotrachelos persea, el Lipus lauri y también Conotrachelos aguacatae, ¿no? Ya vimos hace un momento zonas libres, que fue pregunta de examen. Las zonas libres son las indicadas en el numeral 4.2 de la norma 066 FITO 1995, así como aquellas zonas agroecológicas que sean reconocidas mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación a través de la Secretaría, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para poder declarar una zona libre? Se tiene que hacer una solicitud de reconocimiento de la zona. El área agroecológica debe tener una franja perimetral de protección. Todos los huertos comerciales y de traspatio deberán tener seguimiento a través de la cartilla fitosanitaria. Y hace un momento comentábamos que era la cartilla. En zonas donde mediante muestreo no se haya detectado la presencia de barrenadores del hueso, se deberá avalar la ausencia de barrenadores del hueso en un periodo por lo menos de un año, ¿no? En zonas en las cuales se haya detectado la presencia de barrenadores del hueso, deberá demostrarse la ausencia de barrenadores del hueso en por lo menos 3 ciclos de la plaga. Entonces, para poder ser una zona libre. Zonas bajo control, también ya lo vimos, son todos los estados y zonas agroecológicas productoras de aguacate no señaladas en el punto 4.2 de la norma 066. Ese que estamos viendo ahí, pues es el Lipus lauri, ¿no? Es el barrenador grande del hueso. Entonces, hablamos del aviso de inicio de funcionamiento, pues todos los propietarios encargados de los huertos comerciales, industrializadoras, empacadoras y centros de acopio deben presentar este aviso y está con el número que es el SB01, ¿no? Así es como identificamos nosotros el aviso de inicio de funcionamiento, ¿sí? Vamos a hablar sobre el muestreo de barrenadores de ramas, ¿sí? Esto se hace de la siguiente manera. Se debe seleccionar aleatoriamente 10 árboles por hectárea e inspeccionar visualmente 4 ramas de cada árbol, una en cada punto cardinal, ¿sí? Estos son, pues, puntos muy importantes que debemos de conocer, porque también es igual pregunta de examen, ¿no? Y las ramas que presenten daños, que ya vimos hace un momento, ¿sí? Daños externos similares a los causados por la plaga, pues serán cortadas para determinar la presencia de algún estado biológico de la plaga, ¿no? Hace un momento comentaba el Inge sobre el registro, pues, de los huertos, cómo se hace, ¿no? A través de la Secretaría. Pues esto se asigna el número de inscripción o registro, el cual se hace de manera permanente y se conforma de la siguiente manera. El UE, que es de huerto, el 08, que es la clave que corresponde a huertos de aguacate. Por ejemplo, este es un ejemplo del estado de Michoacán, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, el número 16 es el número de clasificación de INEGI del estado. Acaso de Michoacán, el 001, número de clasificación de INEGI del municipio del estado, en este caso Michoacán, ¿sí? El número, el 001, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es el número consecutivo otorgado por la Secretaría en cada entidad federativa. Entonces, vemos aquí al final este numerío, ¿no? Del registro del huerto, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar en los diferentes documentos, ¿sí? Ya vimos a qué corresponde cada uno de estos números y cómo es que se conforma para poder darle pues una identificación al número de inscripción o registro. Cartilla fitosanitaria. Cada huerto de traspatio o comercial deben contar con una cartilla fitosanitaria expedida por un PFA, ¿no? Ya comentamos hace un momento que es el profesional fitosanitario. Si al momento de realizar el muestreo para la expedición de la cartilla fitosanitaria se detecta la presencia de barrenadores del hueso y o barrenadores de ramas, deberá establecerse en el apartado de observaciones de la cartilla, pues las medidas fitosanitarias que se requieran implementar. ¿Cuál es el procedimiento de evaluación de la conformidad de cumplimiento de norma para el caso de la norma 066? Pues los propietarios o representantes legales de industrializadoras, empacadoras y centros de acopio deben darle facilidades a las unidades de inspección, anteriormente unidades de verificación, para que realicen la verificación del cumplimiento de norma, ¿no? O inspección del cumplimiento de norma, en un término no mayor a 30 días naturales después de haber presentado el aviso de inicio de funcionamiento. ¿Sí? Esto se hace a petición de parte, la unidad de inspección o directamente la Secretaría verificará el cumplimiento de la norma y obviamente esto se plasma en el formato LSB02 denominado certificación o verificación de norma de la norma oficial mexicana. ¿Sí? ¿Qué pasa si durante esta visita no se cumple? Pues el usuario tiene hasta 10 días para solicitar otra verificación y si nuevamente incumple, pues debe suspender operaciones e iniciar un nuevo proceso. Y si cumple en este caso la industrializadora, empacadora o centro de acopio, pues la Secretaría emite el certificado de cumplimiento en un término no mayor a 10 días. Entonces, ese es el procedimiento de evaluación para el caso del cumplimiento de norma de esas instalaciones. Este es el formato LSB02, que viene pues toda la información que se requiere. Y hace un momento comentábamos el número de inscripción del huerto, ¿sí? Nombre o razón social del huerto, de la industrializadora, de la empacadora o centro de acopio, ¿no? Donde está ubicado, el domicilio del propietario, ¿sí? Las especies o variedades, en este caso el aguacate, ¿sí? El origen del material propagativo, ¿sí? En caso que fueran huertos, área o superficie, problemas detectados y las medidas aplicadas, ¿no? Y ahí es donde se determina si cumple o no la instalación o el huerto, ¿sí? Vamos a ver algunos requisitos o más bien todos los requisitos que piden para cada una de estas instalaciones, ya sean empacadores para mercado nacional, para exportación o centros de acopio o industrializadoras. Entonces hay que poner atención sobre todo qué áreas piden para cada una de las instalaciones porque vienen preguntas relacionadas a cada una de estas, ¿no? Y obviamente en cuanto a las verificaciones, se hacen de manera semestral por las unidades o la secretaría. Eso sí es similar para todos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre las empacadoras para mercado nacional. Esta debe de contar con un área de destrucción de desechos de frutos, hojas y ramas, ¿sí? Debe tener un área de recepción de fruta, área de clasificación y limpieza de la fruta, un área de muestreo de la fruta. Son los 4 puntos importantes que debe tener la empacadora para el mercado nacional. Y pues obviamente después de la certificación ya les mencioné que una unidad de inspección o la secretaría pues tienen que llevar
visitas semestrales. ¿Para qué? Para ver que se lleven las bitácoras donde se señalen volumen recibido, volumen liberado, destino final de la fruta y documentación fitosanitaria que lo ampara, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace cuando se hace una visita semestral. Y pues los requisitos que debe tener, ya los mencionamos que son 4, muy importantes para que los vayan tomando en cuenta. Si hablamos de una empacadora para mercado de exportación, aquí presenta otros requisitos, ¿no? Acuérdense del mercado nacional, cuántos requisitos piden, y para este caso, para el caso del mercado de exportación, las empacadoras pues deben tener un área de clasificación y limpieza de la fruta con suficiente iluminación, área de recepción de fruta aislada, ventilada y techada, ¿sí? Un área de muestreo de la fruta, un área aislada para carga, área donde se realice el servicio de destrucción de desechos de frutos, hojas y ramas. Se debe de contar con los servicios de una unidad de verificación, que son requisitos que pues, la mayoría de los planes de trabajo piden, ¿no? Para el caso del mercado de exportación. Y obviamente comentamos hace un momento que hay visitas semestrales, ¿no? Esto lo puede ser una unidad de inspección o la secretaría. ¿Y qué es lo que se corrobora? Pues esas bitácoras que estas instalaciones también tienen que tener y llevarlas pues al día en cuanto a lo que se recibe, lo que se procesa y lo que se va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se señala en esas bitácoras? Pues el volumen recibido, el volumen liberado, el destino final de la fruta, documentación fitosanitaria que lo ampare, resultados de las pruebas de materia seca realizadas a los embarques recibidos, el registro del destino final de los desechos y o destrucción de frutos, hojas y ramas. Entonces, también la bitácora también va variando un poco para cada una de las instalaciones. Ya hablábamos para mercado nacional, para exportación. Ahora vamos a ver la instalación de en cuanto a industrializadoras. ¿Qué requisitos deben de cumplir? Deben tener un área de recepción de la fruta, un área de destrucción de desechos de frutos, hojas y ramas, un área de clasificación y limpieza de la fruta y un área de muestreo de la fruta. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta cada uno de estos. Para cada uno de los tipos de instalaciones, sí varía un poco, ¿no? Son 1 o 2 puntitos ahí, para que lo vayamos teniendo en cuenta y, y pues no tener errores en las preguntas, porque sí viene para cada uno de estos. Para el caso de la industrializadora, pues se tiene que revisar, pues obviamente también la bitácora. ¿Con qué información? Pues las que estamos viendo acá, ¿no? El número de certificado y o COPREF, para caso de los que están en Michoacán, que ampara el embarque recibido, ¿sí? El número de certificado o COPREF que ampara la distribución de volumen recibido. Las variedades de aguacate, estado y municipio de donde es originaria la fruta y el destino final de la fruta, ¿no? Eso es lo que tenemos que revisar en la bitácora que debe tener la industrializadora. Y obviamente ya como cada una de las instalaciones pues se tiene que hacer una verificación semestral para poder corroborar la información de las bitácoras y que esté señalado pues esto, ¿no? Volumen recibido, variedades de aguacates, documentación fitosanitaria que lo ampara, registro del destino final de los desechos y la destrucción, perdón, de frutos, hojas y ramas. Eso se refiere a estas instalaciones. En relación a centros de acopio, pues los requisitos que debe de cumplir son los siguientes. Área de recepción de fruta, área de destrucción de desechos de frutos, hojas y ramas, un área de clasificación y limpieza de la fruta, un área de muestreo de la fruta. Entonces es importante ver, sobre todo la mayoría, pues tiene puntos importantes, ¿no? Que es sobre todo, por ejemplo, área de recepción, área de destrucción, de clasificación y muestreo. Pero hay para el caso de exportación, sí tiene otros puntos importantes ahí que debemos de tomarle, pues hacer la diferencia, ¿no? De una instalación a otra.
Los representantes legales de centros de acopio deben de contar con una bitácora. Ya se dieron cuenta que todos también tienen que llevar bitácora y también la información de cada una de las bitácoras también son muy similares, ¿sí? En este caso, para centros de acopio, pues debe de registrar el número de certificado COPREF que ampare el embarque recibido, ¿sí? El número de certificado y COPREF que ampare el volumen de, que se distribuye, ¿no? Y la distribución, perdón, del volumen que se recibe. Obviamente las variedades del aguacate, el estado, municipio de donde es originaria la fruta y el destino final de la fruta. Y nuevamente, pues ya se dieron cuenta, todas las instalaciones deben tener sus verificaciones o inspecciones, en este caso, semestrales, donde se corrobore esa información de las bitácoras. En este caso, para el centro de acopio, pues es el volumen recibido, el volumen liberado, la documentación fitosanitaria que lo ampare y el destino final de la fruta. Entonces, para que tengamos en cuenta esos puntos para cada una de las instalaciones. Fue muy breve, compañeros, pues relacionado a las instalaciones.